sale el icono. Buen día, nosotros somos el equipo 2 de la materia de morfofisiología de plantas vasculares. El equipo está conformado por mis compañeros Fernanda Díaz, Cindy González, Luis González, Giovanna Ortiz y su servidora Cintia Ortega, y nosotros vamos a presentar el tema de adaptaciones morfológicas y fisiológicas de cactáceas. La siguiente, por favor. Bueno, primeramente, la familia Cactaceae pues agrupa una gran diversidad de plantas. Entre ellas se destacan pues los cactus columnares, cactus candelabriformes, biznagas, biznaguitas, algunas trepadoras que pues como los nopalillos, las pitayas y gran diversidad de nopales. Bueno, este grupo es originario de América, del continente americano, y apareció cerca de hace 80 millones de años. Y pues está constituido por unas 2000 especies más o menos, que estas se encuentran distribuidas en todo el continente americano, ya sea desde el norte de Canadá hasta la Patagonia o desde el nivel del mar, dunas costeras, hasta los 5100 metros sobre el nivel del mar en Perú. Y pues bueno, como sabemos, este grupo habita en diversos ecosistemas, que incluso puede habitar en selvas tropicales, que aquí se encuentran como epífitas, pero la mayoría de ellas habitan en ambientes áridos y semiáridos, que estas pues coinciden con latitudes cercanas a los paralelos de 25 grados, y pues dominan zonas de alta presión atmosférica con corrientes descendientes de aire seco. Y pues bueno, pues al igual que la diversidad de las cactáceas, tanto su forma de crecimiento varían de un sitio a otro, de igual manera que la densidad de sus poblaciones. Bueno, en este caso voy a presentar la morfología, anatomía y fisiología con una énfasis en las adaptaciones. En este caso, la raíz, el sistema de absorción se ha adaptado para captar el agua con rapidez, por lo que han desarrollado una extraordinaria ramificación de gran longitud, llegando a superar los 15 metros de extensión y extendiéndose horizontalmente de 15 a 5 centímetros bajo la superficie del suelo, además formando en épocas de lluvias numerosas racillas blancas con pelos absorbentes en raíces secundarias. Esto limita la absorción, limita la absorción a una época del año restringida, ya que el tiempo de vida de estas racillas se limita a dicha temporada de lluvia. En algunas especies la raíz almacena agua y reservas nutritivas, adquiriendo formas napiformes y tuberosas. Un ejemplo de ello es Peniocereus gregi, que produce un tubérculo que alcanza 60 centímetros de diámetro y llega a pesar 56 kilos. La siguiente. Tenemos también el tallo. El tallo, en este caso, adquiere una forma globosa con el fin de reducir la superficie transpiratoria. Presenta una gran reducción de entrenudos y ramificaciones. En Echinocactaceae se manifiesta de tal manera que el tallo se encuentra integrado por un solo artículo, donde los entrenudos están tan acortados que los tubérculos tocan sus bases entre sí. Las yemas axilares se manifiestan en forma de areolas que pueden producir nuevos brotes, flores, espinas, cerdas, floquidas y lanas. Sin embargo, a diferencia de las yemas, se hallan desplazadas hasta el ápice de los tubérculos. También tenemos la hoja. Algunas estructuras de esta desaparecieron, otras se redujeron y otras se modificaron. De la desaparición tenemos el peciolo. El limbo se ha reducido transformándose en una escama muy pequeña que en ocasiones también desaparece o persiste como vestigio, mientras que en la base de la hoja se hipertrofia dando origen a un podario o tubérculo. También se observan costillas, las cuales derivan de los podarlos de la yema apical de la planta. Estas modificaciones permiten el encogimiento producido por la sequía, que el encogimiento producido por la sequía sea mucho más fácil. Por otra parte, las hojas actualmente se presentan
como espinas. Estas se consideran hojas modificadas por la hemología entre estas, pero con diferencias estructurales como la reducción de parénquima y lignificación de tegumentos. Las espinas desempeñan funciones de defensa ante animales, protección ante los rayos del sol, proyectando sombras sobre el tallo, impedir la excesiva transpiración y condensar el agua atmosférica que puede penetrar las parénquimas. Estructura interna. En este caso tenemos células epidérmicas, como se dice, adaptaciones en células epidérmicas, en parénquima, en estomas y en tejido conductor. Las membranas celulares epidérmicas que están en contacto con el medio externo se hallan revestidas de una gruesa película de cutina que impide la evaporación del agua y brinda resistencia a las células. Sobre esta, algunas veces se deposita un revestimiento ceroso a manera de escamas diminutas o gránulos muy finos, como se observa en la especie Cephaloceros sartorianus. En algunos géneros, las células epidérmicas toman forma de papilas cónicas o pelos como Lophophora williamsi, que es el peyote. Estas formaciones proporcionan protección a la epidermis, reflejando los rayos del sol o dando sombra. Abajo del tejido, después tenemos los estomas. Los estomas están hundidos y su número es escaso. Este hundimiento determina la formación de espacios aéreos que saturan el agua de vapor, disminuyendo así la transpiración. También tenemos el parénquima. Abajo del tejido tegumentario colenquimatoso se presenta el parénquima empalizada, semejante al de hojas, con abundantes cloroplastos en el que se efectúa la fotosíntesis. Debajo se tiene el parénquima de almacenamiento, formando una zona amplia de células grandes, esferaloides, turgentes y con una gran cantidad de agua y diversos polisacáridos, produciendo la forma suculenta característica. En el tejido conductor se va a presentar un alto grado de especialización. Por último, tenemos el metabolismo. En este caso, el metabolismo va a ser CAM. Esto implica que la capacidad de asimilar cantidades significativas de CO2 va a ser en la oscuridad, sintetizando y acumulando ácido málico en las vacuolas para posteriormente asimilar el CO2 en los cloroplastos durante el día y presentando drásticos cambios en la concentración de acidez. Esto ocurre en órganos de plantas con células con mucho volumen vacuolar, como el caso de las cactáceas que ya vimos anteriormente, que permiten la acumulación de ácido málico. También se permite mantener un balance positivo de carbono con un alto potencial hídrico. Este metabolismo se encuentra determinado por las características morfofisiológicas asociadas a una baja capacidad fotosintética, tales como la presencia de cutícula gruesa, baja densidad estomática, como así vimos en lo anteriormente dicho. Bueno, ahora pasando al hábitat de las cactáceas, estas crecen entre matorrales xerófilos, los cuales se encuentran en zonas áridas y semiáridas y se agrupan conjuntamente en los ecosistemas del desierto. Y por lo mismo de que crecen en un hábitat donde hay poca disponibilidad de agua, se tienen que enfrentar a factores de estrés. Y se han adaptado para poder subsistir en condiciones increíbles de sequía y calor. Un ejemplo de estas adaptaciones son sus hojas muy reducidas, muy pequeñas y delgadas, que a veces terminan siendo espinas, las cuales se abren para que el agua entre hacia el interior de la planta, pero este proceso solo lo hacen durante la noche, para de esta manera economizar el agua. Las cactáceas son altamente resistentes a diferentes factores que pueden ser dañinos o no tolerables para otras plantas que no pertenecen a esta familia. Por ejemplo, tenemos la heteroleación, que es la adaptación fisiológica a la carencia de iluminación. Esta es lo que causa el crecimiento exponencial hacia arriba de la planta y hace que crezca rápidamente y sus tejidos no los desarrollan de manera correcta, por lo tanto crece de manera delgada en busca de iluminación. Esta reacción es irreversible. El exceso de riego pasa también cuando se tiene esta planta pues fuera de su hábitat natural, en una maceta sin filtración o un mal sustrato. Como retienen la humedad, al regarla constantemente, retienen más humedad de la que pueden almacenar sus tejidos, por lo tanto se sobrepasa y la planta se pudre y muere. Finalmente está el factor que afecta a las cactáceas en su hábitat natural, que es la contaminación del suelo por los metales pesados. Si bien en una cactácea adulta
no lo afecta, ya que puede resistir los metales pesados, incluso los puede almacenar, pero afecta en la germinación y el crecimiento de las semillas, ya que resulta ser muy tardío y las raíces no absorben bien los nutrientes, por lo tanto la planta no se desarrolla correctamente, incluso puede llegar a morir por no desarrollar bien sus raíces. En conclusión, la familia Cactaceae es un ejemplo del reino vegetal, de cómo un grupo se ha sometido durante años a ciertas condiciones hostiles y cierto nivel de estrés, en el cual lo ha orillado a procesos adaptativos muy particulares, y que estos le han permitido pues distinguirse a otros, en comparación a otros grupos de plantas, particularmente para la supervivencia de estas especies en áreas áridas, debido a sus características anatómicas y fisiológicas, que estas son muy particulares, como lo puede ser su metabolismo CAM, también la cantidad de células parenquimáticas de almacenamiento que tiene, así como sus hojas en forma de espina. Y todas estas adaptaciones, además de permitirle sobrevivir, indirectamente también ha ocasionado que algunas de sus especies de esta familia sean especies claves para ecosistemas áridos, ya que pueden ser un recurso vital para algunas dinámicas de las comunidades de otras especies en estos ecosistemas, así como una forma de prevalecer esta biodiversidad que existe en el planeta. Muchísimas gracias por su atención. A continuación, pueden apreciar la literatura consultada. Gracias.